Queridos hermanos, la palabra de Dios de este lunes de la 12ª semana durante el año nos invita nuevamente a pensar en la sinceridad que debe mover todas nuestras acciones, en toda nuestra vida, porque nosotros tenemos una vida que la vivimos dentro de casa. A veces era típico, una frase recuerdo cuando yo era chico, dice que el que se portaba bien en el colegio no se portaba bien en la casa, y el que se portaba bien en la casa no se portaba bien en el colegio. No sé si alguno más la conoce, pero yo recuerdo que se decía frecuentemente. Yo era de los que me portaba bien en el colegio, no tanto en casa, pero uno sigue siendo el mismo, en casa, en el colegio, en el trabajo, cuando va a la iglesia, cuando va a la vida pública, uno sigue siendo el mismo. Yo creo que eso que dije al principio, que era tenido como un axioma, es cierto en la medida en que uno en algunos ambientes es como más transparente, en algunos ambientes uno está como más relajado y se muestra más como es. Evidentemente que si uno tiene un poco de sentido social y un mínimo ejercicio de la prudencia, a una persona que uno no conoce no le va a hacer un desplante. Pero por ahí en casa uno se siente libre y no le gusta algo y hace algún berrinche. Eso se explica por el tema de la confianza y demás. Ayer el Señor nos invitaba en el Evangelio del domingo a que seamos transparentes, porque no hay nada secreto que no sea publicado. Todo lo que se diga al oído va a ser gritado desde el tejado. Y nos invitaba precisamente a no tener miedo, con la condición de que nos sintamos cerca de Él, con la convicción de que vivamos bajo su providencia, con la convicción de que de alguna manera la verdadera religiosidad consista en nuestra vida en unirnos a Él y en el transcurso de ella poder testimoniar y hacer todo lo posible. Y hoy el Evangelio va también en esta dinámica. Seguimos con San Mateo profundizando el discurso de las bienaventuranzas, y acá Jesús nos pide que no juzguemos, en el sentido de ser fiscales y de ser jueces que resuelvan sobre el otro. Así como a veces uno se queja de que, mirá, yo dije esto y mirá cómo lo tomaron, y bueno, muchas veces pasa al revés. Nosotros enseguida saltamos contra el otro y no hacemos el esfuerzo de ver las motivaciones o la situación particular de esa persona, y actuamos como jueces. Este no, se terminó, de acá para adelante, ¿no? Somos taxativos. Y el Señor nos invita a no juzgar. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de esperar también la misericordia de Él. Dice Jesús, no juzguen para no ser juzgados, porque con la medida con que juzguen se los juzgará. Si nosotros somos mano dura para juzgar, el Señor también va a ser mano dura con nosotros. Tenemos que ser generosos en esta invitación de Jesús, como aquella otra que yo siempre digo que es peligrosa, que rezamos tan sueltos de cuerpo en el Padre Nuestro: perdona como nosotros perdonamos. Y tenemos que hacer el esfuerzo también, no solo de no juzgar, sino también de, cuando nos sentimos violentados u ofendidos, también perdonar de corazón, generosamente. Hoy estamos celebrando la memoria de Juan Fisher y Tomás Moro, un obispo de Gran Bretaña que fue confesor de Catalina de Aragón, la reina legítima, que cuando Enrique VIII vio que no le dejaba descendencia, quiso casarse con Ana Bolena y hizo todo un lío, se separó de la Iglesia de Roma y después terminó matándola también a Ana Bolena, porque era un caprichoso. Y Tomás Moro fue canciller, fue un profesor de Derecho, fue abogado y fue un excelente cristiano. Él de chico se había planteado ser sacerdote, pero no se encontraba con todas las condiciones. Y entonces dice, en vez de ser un sacerdote mediocre, prefiero hacer una familia. Fue muy feliz con su primera mujer, con la que tuvo los hijos, después quedó viudo, al tiempo se volvió a casar, y esta segunda mujer, que algunos dicen que sufría un poco, lo que pasa que Tomás Moro, como las personas que son muy espirituales, era súper espiritual, súper calmo, súper prudente, como las personas que son muy espirituales, tenía mucho sentido del humor. Y encima pensemos que es humor inglés, que nosotros lo entendemos bastante poco, pero la segunda señora no es que sufría mucho, por ahí no le entendía el humor, pero lo acompañó hasta el fin, porque antes de que el rey lo decapitara,
le fue sacando todos los bienes materiales, no le pagaba el sueldo y la pobre mujer lo acompañó hasta el último momento, inclusive vendiendo sus vestidos y sus joyas para poder mantener a Santo Tomás Moro. Un ejemplo de familia, un ejemplo de austeridad. Usaba una camisa de pelo ¿vieron lo que pica la lana sobre la piel? Él usaba desde el que fue joven, como para hacer un poquito de austeridad, hasta que murió. La camisa de pelo está en un monasterio todavía que se conserva, porque cuando lo decapitaron se la mandaron a su familia con las cosas de él, ¿no? Pero quiero decir que fue también un hombre adelantado, no solamente porque fuera superculto y se trataba con todas las personas humanistas de la época del siglo XVI, fue súper amigo de Erasmo de Rotterdam y además una persona que, por ejemplo, a las hijas las educó de la misma manera que al hijo varón. Tenía 3 hijas y un hijo y a todos los educó igual, cuando la mujer en ese momento no recibía ninguna instrucción. Él a todos les dio, no por un feminismo como diríamos ahora, sino por una cuestión también de principio social que tiene que ver con la Iglesia. Si ustedes leen San Agustín o San Jerónimo, siglo IV, siglo V, ellos también decían que a las mujeres había que educarlas como a los hombres. Después es falso que la Iglesia sin criticidad se alistó en el tema del machismo. Muchos lugares sí, pero no doctrinalmente, quiero decir. El tema que después las personas, si yo actúo mal en mi parroquia, la gente va a decir, la Iglesia actúa mal. Hay que ver si la Iglesia pide eso. Por ahí es el padre Alejandro que está actuando mal. Pero como yo represento a la Iglesia, transitivamente la Iglesia es esto, la Iglesia es otro, y muchas veces cosas que criticamos de la Iglesia son cosas que hacemos las personas. Por eso vamos a pedir hoy con mucha humildad ser testigos, ser testimonio. Santo Tomás Moro, miren, la última broma que hizo, broma inglesa, pero también con un contenido real, cuando va a subir, tenía 57 años cuando murió, pero estaba muy enfermo. Cuando va a subir al cadalso, al guardia le pide que le dé la mano y entonces le dice al guardia, ayúdame a subir porque para bajar me arreglo solo. Y lo decapitaron. ¿Pero qué quiere decir esto? Que él sube así, en la fragilidad, pero su ejemplo, fíjense, todavía seguimos hablando de él. Y no solo en ambiente católico, porque sus libros y sus obras todavía siguen inspirando aún gente que no es católica. Por eso vamos a pedir al Señor la gracia de la fidelidad, la gracia de buscar su amistad, la gracia de testimoniar y la gracia también de, independientemente de las ideologías o de los pensamientos políticos que tengamos, que nunca rechacemos nuestra fe, que nunca violemos nuestra conciencia. Yo creo que los católicos hoy tenemos un problema, porque si miramos a izquierda o a derecha, no tenemos partidos que auténticamente representen nuestros valores católicos. Porque si uno mira, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la ideología de género, están todos en la misma línea. No podemos decir, y por ahí si hay algún partidito chiquitito, después sale denunciado por 5.000 corrupciones. Entonces, no importa la opción política que hagamos, pero en esa opción política tratemos de tener nuestra identidad cristiana. Y yo creo que sin miedo, sin prejuicios, sin injusticia, sin escándalo, los católicos tendríamos que exigirle a nuestros políticos que respeten de verdad la libertad de culto, que nos dejen también expresarnos libremente, porque no es un derecho el que la Iglesia tenga que meterse a la sacristía, sino que la Iglesia tiene que dar testimonio con libertad en la sociedad, como por otra parte todos los que son personas y tienen derechos pueden también manifestarse en la sociedad. Así que pedimos por nuestros políticos, pedimos por nosotros y que siempre tengamos los principios católicos donde deben estar. Nos encomendamos a San Juan Fischer, a Santo Tomás Moro, a la Virgen Santísima, para que de verdad vivamos en profundidad nuestra fe. Que así sea.